Muy buenas tardes, soy Ana Sofía Ramírez Rojas del grado 7-8, Colegio Cofrem, sede Villavicencio Meta. El día de hoy les voy a hablar sobre los derechos humanos y su historia. Primero que todo, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todas las personas. Es decir, que esos derechos fueron creados por el bienestar de todos los seres humanos. Ahora pasamos a la historia de estos. El primer evento que ocurrió fue la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. Los ejércitos de Ciro el Grande, que es este señor, el primer rey de Persia, conquistaron a Babilonia. Él liberó a los esclavos, dijo que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión e estableció la igualdad racial, entre muchos más. Y todos esos derechos se escribieron en este cilindro llamado el cilindro de Ciro. Ahora pasamos a la Roma antigua en el año 27 a.C. La idea de los derechos se expandió a la India, a la Grecia y a Roma. Y de ahí nació el concepto de ley natural, en donde las personas seguían ciertas leyes que no estaban escritas, pero seguía siendo pisoteada por los patricios y por los que tenían el poder. Ahora pasamos a la Carta Magna de 1215. Después de que el rey Juan de Inglaterra este señor violara leyes y tradiciones con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos le hicieron firmar la Carta Magna, lo cual enumera lo que hoy se conoce como derechos. Esa sería la Carta Magna. Uno de los muchos derechos de esta carta fueron que las personas podían ser libres de poseer propiedades sin impuestos excesivos. También prohibía el soborno, entre muchos otros. Ahora pasamos a la independencia de los Estados Unidos en 1776. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que los seres humanos somos iguales y tenemos derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. Acá podemos ver la Declaración de los Derechos Naturales. Ahora seguimos con la Revolución Francesa que ocurrió en 1789. Por el ataque de la Bastilla realizado por los ciudadanos, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, en donde proclama que todos los ciudadanos tienen derechos de libertad de propiedad, de seguridad, de resistencia a la opresión, entre muchos otros. Y lo podemos observar acá en esta imagen. A continuación seguimos con la creación de la ONU en 1945. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las naciones estaban en ruinas, devastadas, con varias muertes, y el mundo quería paz. Entonces, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco, en la Conferencia de Organización Internacional, en donde crearon una nueva organización internacional llamada la ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, que se esperaba evitar otra guerra mundial como la que había ocurrido. La ONU tiene como propósito mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar la amistad entre las naciones, solucionar problemas internacionales, también la promoción del respeto de los derechos humanos y
Ahora pasamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Se realizó la redacción en septiembre de 1948 y más de 50 Estados miembros participaron en ella. Y se aprobó esta declaración en París el 10 de diciembre de 1948. 8 naciones se abstuvieron de votar, pero ninguna votó en contra. Ahora pasamos con el origen de la Amnistía Internacional en 1961. Fue fundada por el abogado británico Peter Benenson, que fue inspirado en el caso de unos estudiantes portugueses que por celebrar y brindar por la libertad e independencia de su país fueron encarcelados. La Amnistía Internacional es un movimiento global presente en más de 150 países que trabaja para que sean reconocidos los derechos. Cada vez que se comete un abuso en algún lugar del mundo, la Amnistía Internacional investiga los hechos y los arroja a la luz. Además, aseguran de que los gobiernos, las empresas cumplan sus promesas y respeten el derecho internacional. Ahora vamos a pasar con el origen de la Constitución Política de Colombia de 1991. La Constitución no solo se originó por la necesidad de reestructurar el Estado y el sistema jurídico colombiano, sino también fue instrumento de reivindicación de libertades, garantías y derechos que hasta entonces estaban limitados, y a la respuesta institucional a varias formas de violencia que asolaban al país. Uno de los principales motivos era buscar la paz y restablecer el orden público gravemente perturbado por las acciones del narcotráfico y de las organizaciones subversivas. Muchísimas gracias por su atención y hasta luego.